Buenas tardes, familia, ¿cómo estamos? Feliz tarde de jueves, acostumbrados de lunes. Es un placer, un auténtico placer estar un día más con todos ustedes. Y bueno, hoy nos acompaña un compañero Manuel Montero Rodríguez, abogado, y viene a hablarnos un poquito sobre la incidencia legal que tiene la vacunación de los niños entre 5 y 11 años frente al coronavirus que ha sido aprobada por el gobierno. Y bueno, Manuel, encantado de tenerte en el canal, bienvenido, estás en tu casa y bueno, empezamos a hablar sobre el tema y como siempre me gusta, preséntate, es tuyo el chat. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que sea entretenida esta conversación que vamos a tener. Y bueno, pues yo soy Manuel, abogado desde hace ya 17 años. Ejerzo en Salamanca. Bueno, realmente ejerzo en toda España porque llevamos procedimientos por toda España. De hecho, estábamos comentando antes de empezar, Miguel y yo, que en mayo voy a Málaga a celebrar ahí un juicio. Y bueno, pues sobre todo especialista en derecho de familia y en derecho penal, aunque desde el despacho somos 7 personas y llevamos prácticamente de todo. Así que nada, cuando tú quieras, Miguel, empezamos a hablar de lo que quieras y para adelante y a responder también a las preguntas de la gente del chat. Especialista en familia y como estábamos comentando en la previa, la vacunación de los niños puede tener implicaciones en los procesos de familia donde no haya acuerdo entre los progenitores si vacunar o no vacunar. Así que hay que estar empapado en la materia y hoy, bueno, pues aportar más que yo tú, tu experiencia y bueno, cómo es un poco la vacunación, ¿no? Porque se ha probado y es verdad que mucha gente lo ha tomado con muy buena estima, con muy buen acoger, pero hay otras personas, hay otros padres que lo han visto con un cierto recelo, ¿no? Y estos padres que están un poco confundidos, ¿no? Incluso a mí que me han llamado, Miguel, ¿esto se puede hacer, no se puede hacer? Bueno, vamos a darle un poco de visión en lo que hay. Y Manuel, coméntanos, ¿qué es lo que se ha aprobado? ¿Cómo se va a llevar a cabo en las distintas comunidades autónomas? Coméntanos, somos todos oídos. A ver, el tema administrativo ya es una cuestión distinta porque lo que planteas es algo complejo. Es decir, cómo van a llevar a cabo la vacunación las diferentes comunidades autónomas, cada una va a hacer lo que le dé la real gana. Y así las noticias que han salido hoy es que cada una lo va a hacer como quiera. Una lo van a hacer en los colegios, otra lo van a hacer en los centros de vacunación masivos que ha habido, como por ejemplo va a ser Castilla y León, que es el caso más cercano que yo tengo, y otras lo van a hacer en los centros de salud. Entonces, cada uno lo van a hacer un poco como quiera. Eh, que eso también va a dar lugar a diferentes problemas en cuanto a protección de datos, en cuanto a consentimientos, etcétera, etcétera. De hecho, he visto, lo que no recuerdo es la comunidad, he visto ya un modelo, creo que ha sido en Valencia, un modelo donde los padres tienen que dar el consentimiento para que sean vacunados en los colegios. El consentimiento, como cuando se inicia el curso escolar y das el consentimiento de protección de datos para que le puedan hacer fotos a tus hijos, pues un modelo similar para vacunarse. Entonces, esa es una cuestión. Como vaya a hacer cada comunidad, pues allá ellos, como lo consideren más oportunos. Y bueno, pues yo supongo que los que les ha funcionado bien la cita previa, como me parece que en Andalucía va por cita previa, si no recuerdo mal, que también he visto que en Sevilla ya lo estaban habilitando, pues lo llevarán por ahí o por los centros masivos de vacunación, avisarán por años y meses, como han hecho para los adultos, y así irán vacunando a los menores. Luego el problema que nos encontramos y el problema que nos vamos a encontrar los abogados realmente, que es lo que nos atañe, lo que hemos venido a hablar, es fundamentalmente, o a mí al menos me han llegado dos tipos de dudas. Una de ellas es qué pasa si me vacuno a mi hijo. Es decir, si yo la vacuna, por los motivos que sea, no se la pongo al niño, lo van a dejar, por ejemplo, entrar en el colegio. Esa consulta me ha llegado varias veces ya y la respuesta bajo mi punto de vista es que sí. Es decir, si la vacunación no es obligatoria para los adultos, mucho menos es para los menores. Y además, si algún centro público, los privados podríamos discutirlo, pero si algún centro público pues, no permitiese entrar a menores, a mí me parecería que eso tentaría contra los derechos del niño en cuanto, por ejemplo, chocaría con su derecho fundamental a la educación. Entonces, bueno, pues luego podrían entrar en otros conflictos, como te decía, en los centros privados,
pero es que ahí no tenemos jurisprudencia, no tenemos resoluciones judiciales. ¿Qué nos podríamos ir? Nos podríamos ir a sentencias que hay del año 2018, que es la última que recuerdo, pero no es con la vacuna del COVID, sino con las vacunas en general. Y, por ejemplo, estoy recordando ahora mismo una del juzgado 16 de lo contencioso de Barcelona, que una guardería impidió el acceso a un niño por no tener la cartilla de vacunación, las normales, las que se le suelen poner a los niños, y la guardería no le impidió el acceso y el juez le dio la razón a esa guardería. Pues bueno, yo no sé si luego llegó a más o llegó a menos, pero al menos el contencioso de Barcelona dijo eso. Y luego nos encontramos con otro problema, cuando los dos padres, uno de ellos no quiere que se vacune y el otro sí. Y esto se nos va a dar en padres separados, pero en padres que no son separados, es decir, en matrimonios normales y corrientes que siguen juntos y que uno quiere vacunarlo y el otro no, pues ¿qué pasa ahí? Y tampoco tenemos jurisprudencia como tal, sí, tenemos sentencias de diferentes juzgados. Yo recuerdo 5 sentencias: Gijón, Vigo, Alicante, Barcelona y la otra se me ha ido Santo Cielo, pero bueno, creo que hay 4 o 5. Pero no tenemos sentencias de audiencias provinciales y mucho menos del Supremo. Entonces no tenemos jurisprudencia consolidada en este sentido. Todas estas sentencias, sí que es cierto, las que he nombrado y estos juzgados de familia, han fallado a favor del progenitor que quería vacunar a los menores. Y recordemos que en ese caso eran menores, porque ahora lo que se vacunan ahora es de 5 a 12, pero en ese caso eran de 12 a 17. Sabemos que a partir de los 12 los menores son escuchados en el juzgado y ya cuando tienen 16 y 17 prácticamente hacen lo que les da la gana. Y todas esas sentencias han sido unánimes. Fallan a favor de la vacunación, no de la vacunación, porque un juzgado no puede decir si hay que vacunar o no hay que vacunar a un niño. Lo que dice un juzgado de familia en estos casos es darle la potestad a uno de los progenitores para que él decida si se le vacuna o no se le vacuna. Y en estos casos, como digo, sí que los juzgados han fallado en el sentido de darle la potestad al progenitor que quería que los niños se vacunasen. La argumentación ha sido muy similar en las 5 sentencias, en las que yo conozco, que puede haber más, pero las que yo conozco ha sido muy similar. El bonus fili, es decir, vamos a buscar el interés superior del menor, que esa vacuna no produce ningún riesgo en el menor y, por tanto, consideran ya no a corto plazo, sino que a medio plazo la vacunación es buena para el menor y que además, como viene recomendado, tanto la vacunación por la Unión Europea y por el Ministerio de Sanidad, pues han fallado los tribunales así. Pero lo que yo sí quiero dejar muy claro es que hay que ver, es decir, en caso de conflicto, cuando a ti te llegue alguien al despacho o unos padres que nos estén escuchando, uno quiera vacunar, el otro no, hay que ir al caso en concreto. Y va a ser el juzgado de familia de su localidad el que decida si se vacuna o no se vacuna, escuchando a los padres, los motivos de uno y los motivos del otro. Porque no hay jurisprudencia, no hay legislación, entonces, bueno, pues son los juzgados de familia los que deciden en cada caso individualizado. Bueno, buena chapa para empezar. Bueno, claro, a mí me ha hecho me ha causado especial interés 2 apreciaciones que has hecho que las considero muy interesantes, muy interesantes. La primera es respecto a diferenciar si nuestro hijo está en un colegio público o en un colegio privado, ¿no? Eso es muy importante, porque en un colegio privado se puede intuir que a lo mejor ese no dejar entrar al menor puede estar justificado, pero en un colegio público nunca estaría justificado, en tanto que no sea obligatoria la vacuna, no permitir el acceso a un menor que no esté vacunado, ¿no? Eso es importante, ¿no? Sí, además yo entiendo que ninguna comunidad autónoma va a legislar prohibiendo la entrada a menores no vacunados a un centro público. Pues es que además yo considero que esa legislación va a ser impugnada inmediatamente y vamos, va a ser declarada ilegal o anticonstitucional como mínimo. Otra cosa es los centros privados, es decir, los centros privados tienen su propia normativa, tienen sus propias reglas de acceso y en esta normativa, estas reglas de acceso, pueden acordar en las que aquellos alumnos que no tengan el pasaporte COVID o que no estén vacunados no accedan a sus instalaciones. Que esa normativa puede ser ilegal o puede chocar con nuestra legislación o con los derechos fundamentales del menor,
Pues hombre, tendrá que ser un jurado, perdón, un tribunal, un juzgado, el que lo decida y el que nos diga si esa es normativa privada de un centro educativo es ilegal o no. Como te digo, yo sí que he estado mirando así un poquito antes de empezar el directo, básicamente para ver si había sentencias contradictorias, y la que más me ha llamado la atención y la que encontré es la que te digo, del jugador contencioso 16 de Barcelona, que era muy claro. O sea, un niño que no estaba vacunado intentó acceder a una guardería privada, no le permitieron el acceso porque sus normas así lo decían, y estamos hablando del año 2018, o sea, vacunas ordinarias, las vacunas, la cantidad de vacunación que tenemos para todos los niños en España. Y el juzgado falló a favor de la guardería, aún teniendo en cuenta que las vacunas que todas las comunidades fijan no son obligatorias para los menores. Es decir, la vacuna de la viruela, el sarampión, todas estas que se le ponen desde que el niño tiene unos meses hasta que tiene 12 años, o sea, todas esas vacunas no son obligatorias. Y aún así el juzgado falló a favor de la guardería porque era una guardería privada y tenía sus propias normas de acceso. Entonces, habrá que ver si los colegios regulan o no regulan estos aspectos y será una problemática que nos vamos a encontrar en los próximos meses. Pues muy interesante ese aspecto, porque desde ahí ya hay que empezar a labrar una perspectiva de procedimiento, de impugnación o de lo que se pueda dar. Yo también, haciendo un ejercicio de abstracción, ¿no? ¿Se podría prohibir esta entrada a los centros públicos, aunque sea impugnada, ¿no? Pero se podría prohibir sin que la vacuna fuera obligatoria? ¿O tú crees que primero va ante la vacunación obligatoria y después el prohibir el acceso? Porque muchas comunidades autónomas estamos viendo que los pasaportes COVID, mucho provienen de la legislación autonómica y se han establecido y se han impuesto sin que sea todavía la vacuna obligatoria. Es decir, ¿tú consideras que antes habría que aprobar en todo caso una obligatoriedad de vacunar y después, en su caso, una prohibición de acceso? ¿O crees que la prohibición de acceso se puede instaurar antes de esa obligación? Esto estamos hablando, claro, lógicamente de creencia. Aquí todavía no hay ninguna certeza, ¿no? Porque esto, incluso un Tribunal Superior de Justicia en una comunidad autónoma te dice una cosa y el otro, a una medida que puede ser similar, te dice que no. Entonces, es tu opinión, ¿no? Pero la opinión jurídica y también cómo se va a ir desarrollando, ¿no? Porque ya estamos viendo que hay pasaportes COVID, que si no, no te dejan entrar, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pero yo creo que hay que diferenciar antes dos aspectos. Una es el pasaporte COVID en sí, es decir, lo que están exigiendo determinadas comunidades autónomas para poder acceder, sobre todo a zonas de restauración, bares y ocio, pues a lo que están restringiendo la entrada si tú no presentas ese pasaporte COVID. Excepto, si no me equivoco, y Baleares, que ha salido la noticia hoy, que va a obligar a sus sanitarios a vacunarse de manera obligatoria. Si no se vacunan, a que se hagan 3 pruebas anti-COVID a la semana, 2 días PCR. Pero bueno, eso ya es para los trabajadores. Pero para los ciudadanos que estamos hablando, ese es un matiz. Es decir, pasaporte COVID para zonas de ocio y restauración. Eso chocaría frontalmente, o al menos bajo mi punto de vista, con que a todos nos obliguen a vacunarnos. Es decir, a mí no me pueden obligar a vacunarme porque es que es anticonstitucional. Es decir, vamos a poner un ejemplo que además todos conocemos, al típico preso que se pone en huelga de hambre. Para alimentarlo necesitan autorización judicial, es decir, no lo pueden obligar a alimentarse. Las vacunas, lo que he comentado antes, las vacunas, las cartillas de vacunas que se ponen a todos los niños desde que nacen hasta que tienen 12, 15 años, no son obligatorias, son optativas para los padres, pero absolutamente todas, es decir, no hay ninguna obligatoria. Entonces, que a ti te obliguen a vacunar obligatoriamente del COVID-19, pues me parece que puede chocar frontalmente con los derechos de cada uno de querer o no querer vacunarse, ya sean adultos o ya sean menores. Y si hablamos de menores, pues con mayor razón todavía. Es decir, que tú le vayas a restringir un derecho fundamental a un menor, como es el de la educación, por las normas que tú impones en tu centro educativo, aunque sea privado, a mí me parece que también chocaría contra los derechos de los menores y que sería
sería ilegal o inconstitucional. Y además estoy convencido y pondría la mano en el fuego que ninguna comunidad ni el Ministerio de Sanidad va a imponer la obligatoriedad de la vacunación. Bueno, veremos a ver cómo evoluciona todo, ¿no? Sí que es verdad que hay un futuro muy incierto, ¿no? Y que en Europa, también nos tenemos que guiar también un poco por lo que va sucediendo en Europa, sí que es verdad que no se ha opuesto en ningún país, creo recordar, la vacunación obligatoria, pero sí que ciertos sectores ya es obligatorio, como en los sanitarios en Italia, por ejemplo. Sí, no se está, lo que sí que se están imponiendo son restricciones a las personas que no se vacunan. Creo que en Austria pasa lo mismo que en determinadas comunidades autónomas que no pueden ir a centros de ocio, restauración. De hecho, si no recuerdo mal, no sé si seguirá en vigor, pero sí que en Austria estuvo en vigor el confinamiento para las personas que no se habían vacunado contra el COVID. Tan solo les permitían salir a comprar y poco más. Es decir, el confinamiento que teníamos nosotros aquí en el año 2020, en los meses de marzo, abril, una cosa similar a esa. Entonces, es que obligarte a vacunarte de cualquier tipo de enfermedad es que puede chocar con derechos fundamentales, ya no solo en España, sino en toda la Unión Europea. Y sí que, bueno, pues hay, por ejemplo, estamos hablando de menores, hay una sentencia del Tribunal de la Unión Europea, de Justicia de la Unión Europea, que habla del beneficio del menor y que, dado que los países recomiendan vacunación para el menor y se establece una cartilla con una serie de vacunas en unos años determinados, pues está a favor el tribunal de vacunar a los niños, pero no lo impone como obligatorio a los países de la Unión Europea. Pues veremos a ver cómo sucede. Yo estoy muy en tu línea, ¿no? Al margen de que consideremos beneficiosa o no beneficiosa la vacuna, que yo en mi caso, hombre, lógicamente yo me he vacunado y considero que sí es beneficiosa, pero aquí se está hablando de otra cosa, ¿no? De la implicación de la decisión de la salud de uno, cómo afecta eso a los derechos fundamentales, ¿no? Y yo creo que por ahí irán los tiros, ¿no? No en la obligatoriedad de la vacuna, sino en cada vez ir más acotando las posibilidades de desarrollo personal y de ocio y de servicios también que tienen las personas no vacunadas. Yo creo que por ahí se irá avanzando. Yo no creo que se establezca una vacuna obligatoria, pero sí que es verdad que si, por ejemplo, eres funcionario o trabajas para la administración, puede que te acaben estableciendo el requisito de estar vacunado, centros públicos o privados, porque, por ejemplo, los temas de ocio pues son centros privados, un bar, un establecimiento privado, pero sí se le ha impuesto también el requisito de verificar que esa persona está vacunada con el pasaporte. Yo creo que por ahí irán los tiros, ¿no? Constreñir, ¿no? Ir acotando cada vez más las posibilidades que tiene una persona para no estar vacunada frente al coronavirus, ¿no? Sí, seguramente, es decir, llegado al punto, y yo creo que la mayoría de juristas llegará al acuerdo en el que consideraremos que no se puede obligar a vacunar del COVID, lógicamente habrá que buscar la manera de, entre comillas, obligar a que aquellos que no se quieren vacunar se vacunen. Y a ver, en España somos como somos, es decir, y si nos quitan los bares y los restaurantes, hay gente, joder, que lo hemos visto en las noticias ahora para el puente, las colas que ha habido en Madrid y Valencia, por ejemplo, para vacunarse, para poder irse de puente, irse tal. Es decir, en el momento que te tocan el ocio, hay mucha gente que se vacuna. Y en el momento en el que a los menores les toquen derechos que no sean fundamentales, pero es que como derechos no fundamentales podemos pensar, por ejemplo, que te restrinja la entrada a tu club deportivo, el niño que juega al fútbol. Es que no es un derecho fundamental jugar al fútbol. Tú tienes tu derecho a la educación, tu derecho a la sanidad, etcétera, etcétera. Pero jugar al fútbol es un ocio. Entonces, lo mismo, dicen, oye, el niño que no se vacune no puede participar en actividades deportivas de grupo con otros niños. Pues lo mismo así sí que pueden las comunidades obligar a vacunar. Y oye, si que tú estás en tu derecho no te vacunarte, tú no te quieres vacunar, sí, pero no puedes participar en esto. Yo en Andalucía no sé si os piden pasaporte de COVID, en Castilla y León no, pero si en Andalucía os lo piden, oiga, que usted si quiere entrar en un restaurante tiene que tener el pasaporte COVID.
No, yo no me vacuno. No, pues usted no entra, si es libre, pero el que decide entrar o no entrar es usted porque usted no está vacunado. Y entonces va a ser la manera de obligar a vacunar y al final de alcanzar lo que llaman la inmunidad de rebaño, perdón. Pero bueno, también luego yo he escuchado las voces contrapuestas, es decir, no hay estudios serios y bueno, puede haber uno o dos, pero que no hay una unanimidad de los estudios que las vacunas sean plenamente eficaces en los menores, que no sean perjudiciales para su salud. De hecho, en algunas de estas sentencias que nombrábamos que habían dictado los juzgados en contra de la discrepancia entre los padres, algunos de los letrados decía eso, que no se sabía cómo iban a afectar esas vacunas a los niños, y es entendible. Es que es cierto que ha ido todo tan rápido que la gente no confía en los estudios que se han practicado, básicamente porque la mayoría de estudios vienen por parte de las propias farmacéuticas. Y claro, la desconfianza de las farmacéuticas, que lo que quieren es venderte su producto, pues yo entiendo que haya gente a la que le produzca ese rechazo, o al menos ser un poco escépticos y decir, ya vacunaré a mi hijo cuando vea que no le pasa nada a los demás. A raíz de eso que tú comentas, Manuel, hay sentencias donde se ha dilucidado esta disputa entre los progenitores, ¿no? Uno quiere vacunar y otro no quiere vacunar al menor, ¿no? Y hablaba de 5 sentencias que le dan la razón al progenitor que quiere vacunar. Yo te planteo, te llega al despacho un progenitor que no quiere vacunar frente al otro que sí quiere vacunar, y que el que sí quiere vacunar, está dispuesto a acudir al juzgado, al procedimiento de justicia gratuita, como es, y bueno, quiere vacunar al niño y va a ir al procedimiento de justicia gratuita en búsqueda de ello. Y a ti te viene el progenitor que no quiere vacunar al niño. ¿Tú le verías viabilidad a esa oposición a la vacuna? ¿Tú le dirías, pues mira, vamos al juzgado que tenemos posibilidades de ganar? Porque en términos generales, claro, hay que estar el caso concreto, pero en términos generales, abstractos, es complicado decirle que no se vacune un niño, ¿no? Teniendo el otro progenitor la voluntad de que sí. O los juzgados lo ven claro, ¿no? De momento. Sí, yo las sentencias que conozco han fallado todas en el mismo sentido. Es decir, le han dado la potestad al padre o a la madre que quería vacunar de que él decida o ella decida. Si nos llega al despacho alguien así, es que nos tenemos que ir al caso concreto, es que no nos queda otra. Es decir, no tenemos, es lo que te decía antes, ni la legislación dice nada ni puede decirla, ni tenemos una jurisprudencia consolidada. O sea, lo que tenemos son 5 sentencias de 5 juzgados distintos, además, cada uno iba a decir de su padre y su madre, pero es que es cierto, uno de Galicia, otro de Asturias, otro de Valencia, otro de Cataluña, es decir, encima comunidades completamente diferentes. Es que ni siquiera hay unanimidad en las comunidades. Y es irnos al caso en concreto, que el padre exponga sus motivos y diga, oye, pues yo no quiero vacunar al niño por esto y por esto. Y habrá que examinar por qué no quiere poner la vacuna. ¿Qué motivos puede tener? Bueno, pues nos dice, no, es que mi hijo padece porque esto además, en uno de estos casos lo alegó uno de los padres. Mi hijo padece una enfermedad degenerativa, tal, pero luego el padre no lo probó. Claro, tú al jugador tienes que probarlo. Es decir, tú no puedes decir, mi hijo padece esta enfermedad y no probarlo. Y él decía, padece esta enfermedad y la vacuna puede ser perjudicial para su salud. Claro, si tú pruebas que la vacuna puede ser perjudicial para la salud de un menor, lógicamente dirás, oh, pues usted sí que tiene posibilidades o no tiene posibilidades. Lo normal es que la mera negativa de decir yo no lo quiero vacunar, pues por lo que hemos dicho, porque no sabemos qué reacciones van a tener, porque no hay estudios suficientes o porque soy un mero negacionista. Es decir, que los hay bastantes, no solo han sido padres, han sido madres también las que no han querido vacunar. Si un negacionista, pues lo normal es que los juzgados estén fallando en ese sentido y además, apoyándote en lo que te he dicho antes, en el bonus fili, es decir, lo mejor para el niño a medio plazo es que esté vacunado porque va a ser lo mejor para su salud hasta que no haya un informe médico que nos diga lo contrario. La inmunidad de grupo, porque además los juzgados tienen en común que han dicho que por razones de salud pública es conveniente vacunar al niño. Y luego, en el caso que nos encontramos, claro, a partir de 12 años, si tiene 12 años, al menor se le va a escuchar. Y si el menor quiere vacunarse y dice, oye, yo quiero vacunarme por estos motivos, porque me voy a sentir más seguro,
porque el resto de mis amigos de clase lo ha hecho, tal, pues entonces habrá que escuchar al menor. Pero en principio, ya te digo, lo que están diciendo los juzgados es esto, pero hay que irnos al caso en concreto, es preguntar al padre o a la madre que no quiera vacunar, decirle, a ver, ¿usted por qué no quiere? Deme los motivos y si hay algún tipo de prueba que podamos aportar, la aportamos. Si no te da ningún motivo, oiga, pues mire, yo no le veo que vaya a prosperar, pero usted es el que decide al final, porque al final esto, la vacunación o no vacunación, la potestad de elegir, o sea, es una facultad de la patria potestad. Y la patria potestad, por norma general, aunque estén separados los padres, excepto en aquellos casos en los que se les retira a uno de los dos progenitores por los motivos que sea, que no vamos a entrar, que es larguísimo, pero la ejercen los dos, independientemente de quién tenga la custodia. Entonces, todas las disputas o la mayoría de disputas por la patria potestad se resuelven a través de una jurisdicción voluntaria. Una jurisdicción voluntaria es aquella en la que tú le haces una petición al juzgado y, oiga, estamos en desacuerdo en esto, díganos usted qué hacemos. Y una jurisdicción voluntaria no es necesario un abogado ni procurador. Es decir, el padre o la madre pueden ir al juzgado, solicitar, exponer y que el juez decida. Yo no recomiendo a nadie que vaya sin abogado, sin procurador. Yo no lo recomiendo. Luego ya haya la gente lo que quiera hacer. Pero que es lo que es tan sencillo como eso. Escrito sencillo, me voy al juzgado, oiga, yo no quiero vacunar a mi hijo por esto, por esto, por esto. Te va a llamar el juez, te va a decir, a ver, dígame usted por qué, le va a preguntar al otro progenitor, dígame usted por qué sí, y va a decidir. O sea, pero hay que ir al caso en concreto. Es que no tenemos, pues no lo sé, cuando queremos hacer una modificación de medidas, por ejemplo, para modificar, aumentar o disminuir una pensión de alimentos, sabemos que hay unos requisitos que los pone la ley, que los ha puesto el Tribunal Supremo y sabemos qué requisitos hay. Para este caso es que no tenemos jurisprudencia consolidada y será cada juzgado el que decida. Es más, es que nos podemos encontrar en ciudades grandes como Madrid o Barcelona donde un juzgado de familia diga una cosa y el juzgado al lado vaya a decir lo contrario. Es que no lo podemos encontrar. Entonces, y no lo podemos tirar de los pelos porque va a ser así. Un juez lo va a ver de una manera y otro juez lo va a ver de otra, e incluso es que van a decir, no, es que en dos casos similares, porque la prensa sabemos cómo es, van a decir, el juez número 1 dice que sí y el juez número 2 que no. Ya, pero vamos al caso en concreto y vamos a saber las circunstancias porque seguramente las circunstancias van a ser diferentes. No es que un juez vaya a ser negacionista y el otro esté a favor de la vacuna, sino que cuando examinen las circunstancias del caso van a decir, pues aquí hay motivos para decir que sí y aquí hay motivos para decir que no. Pues muy interesante, me parece muy interesante y, hombre, hay que hacer un llamamiento siempre a estar al caso concreto y a ir con abogado y procurador siempre, que no... Estas cosas siempre pueden producir indefensión en el tema procesal y... ¿No, Manuel? Complicadillo algunas veces, ¿no? A ver, hombre, la jurisdicción voluntaria es una jurisdicción es muy laxa, donde los formalismos... Ya la jurisdicción de familia ya no tiene tanto formalismo como otras jurisdicciones, pero sobre todo la voluntaria, pues es que no deja de ser eso. Un progenitor quiere hacer una cosa, el otro la otra, típico, que todos conocemos. Un progenitor quiere que el niño tome la comunión y el otro no. O sea, que eso no lo hemos encontrado todos. Pues es un escrito al juzgado que no hace falta abogado ni procurador, que lo recomendable es que vayas con abogado y procurador porque el abogado va a saber, oye, pues yo sé la jurisprudencia sobre esto, sé cómo han fallado los tribunales, Usted no, usted va a llegar como ciudadano, va a poner el escrito, va a llegar allí a pecho descubierto, va a decir, oiga, que yo quiero esto. Y el otro va a decir, pues yo quiero lo otro. Pues que decía el juez, vaya usted asesorado correctamente, que además tampoco cuesta tanto. Pues muy interesante, Manuel. Y también otro aspecto que yo te quería comentar y que se está llegando muchas inquietudes a los padres. El tema de que se vaya a vacunar, como has comentado, en los centros educativos, ¿no? Esto también es complejo porque a lo mejor un padre o una madre no quieren vacunar a su hijo, pero si la vacunación se lleva a cabo en el centro escolar y el niño no se vacuna, pues aunque tú quieras mantener esa decisión en secreto, el resto de personas, el resto de alumnos, el resto de profesores, lo va a saber. Va a saber que el niño X no está vacunado. Eso también puede chocar de lleno con algunos derechos como el de la intimidad, por ejemplo. Entonces, yo te pregunto,
Y hay mucha inquietud en este aspecto, que dice, mira, yo no voy a vacunar a mi hijo, pero no quiero que nadie sepa si lo he vacunado o no, porque es un asunto personal nuestro. Que oye, que yo lo he dicho, yo abogo por la vacunación, pero bueno, aquí estamos para hablar jurídicamente de lo que hay, ¿no? Entonces, eso ¿cómo se puede enfocar desde el punto de vista legal a esos padres que tienen esa inquietud, ese miedo? ¿Qué les aconseja? No sé, ¿cómo lo abordarías tú, Manuel? Porque es complejo porque si en el colegio, en la comunidad X, van a vacunar a todo el mundo en los centros educativos, pues van a saber si tu hijo está vacunado o no y puede ser objeto de señalamiento. Y eso, lógicamente, pues atenta contra un derecho fundamental, por lo menos, que es el de la intimidad. Así que, ¿cómo lo abordarías? ¿Cómo lo enfocas? Bueno, es que eso es muy complicado porque realmente de quien depende la vacunación en los centros educativos es de la comunidad autónoma. Y si la comunidad autónoma no te da otra posibilidad para vacunar a un menor entre los 5 y los 12 años, ¿dónde lo vacunas? Y luego lo que tú dices, si yo no vacuno en ese momento a mi hijo en el colegio, el resto de alumnos, el resto de compañeros van a saber que no se ha vacunado, que además se puede producir una presión de grupo por decir, oye, es que se han vacunado toda mi clase menos yo. Y el niño va a ir a sus padres y le va a decir, oye, que se han vacunado todos porque yo no me vacuno, porque yo tal, porque no. Y luego los niños sabemos cómo son. Tú no te has vacunado, tú no sé qué. ¿Cómo solucionar eso? Es que ya entran en conflicto derechos fundamentales. Y, por ejemplo, el derecho a la protección de datos, sobre todo los datos clínicos y sanitarios, son datos de especial protección. Es decir, nadie tiene por qué saber si yo me he vacunado o no me he vacunado, no tiene por qué ser público, como nadie tiene por qué saber si yo padezco o no padezco una enfermedad determinada. Entonces, claro, ¿cómo solucionar eso? Pues yo sinceramente no me he puesto a estudiar el tema, pero me parece compleja la solución, porque ya por el mero hecho de vacunar en centros educativos es que ya estás vulnerando esos datos que son de carácter personal y confidencial, que es a decir, oiga, que yo me he vacunado o no me he vacunado. Pues, ¿y qué hacemos? Pues es que es muy difícil saber y muy difícil, o yo al menos no tengo la capacidad para dar esa respuesta y debería ser, si se da el caso, que yo supongo que se va a dar, porque además creo que Madrid va a ser donde van a vacunar, si no me equivoco, va a ser donde van a vacunar en centros educativos, pues seguro que en Madrid hay alguien que esto lo lleva a los juzgados, ya sea al contencioso o al TSJ de Madrid. Entonces, bueno, pues veremos qué dicen los juzgados. Yo ahora mismo no tengo una respuesta jurídica para dar porque me parece, claro, si a ti solo te dan una opción de vacunarte, ¿qué haces? ¿O te vacunas o no te vacunas? O sea, en ese sitio. Otra cosa es que digan, ¿te puedes vacunar en el centro educativo o en tu centro médico? Bueno, pues yo tengo la opción, nadie sabe si me he vacunado o no me he vacunado. Pero solo con una opción, es que cuando solo tienes una, pues es lo que hay, lo tomas o lo dejas, es que no hay otra. Complicado, es complicado. Sí, sí, muy complejo el tema. Y bueno, pues yo ya te digo, si a mí se me presenta, hombre, afortunadamente Castilla y León van a vacunar en centros de vacunación masiva, pero si a mí me viniese alguien de Madrid y me dijese, oye, Manuel, llévame esto y tal, pues me tengo que poner a estudiar el tema y ver cómo lo enfocamos. Porque además, en ese caso, ya es una opinión personal, el daño está hecho. Es decir, tú en el momento que a la clase de tu hijo los citan para vacunarse, o en clase o en el gimnasio, donde sea, y tu hijo no va, ya está marcado y ya está señalado. Es que no ha ido, por los motivos que sean. Que luego los padres se ponen a inventar excusas, que ese día ha estado malo, que ese día, no sé, para tapar un poco no querer vacunarse. Pero, claro, si ese día que toca vacunarse el niño va a clase y no le ponen la vacuna, el resto de compañeros va a decir, mira, este no se ha vacunado. Y el niño se lo va a decir al padre y el padre al otro padre. Y claro, los derechos de ese menor, ¿dónde quedan? Claro, es lo que apunta aquí, por ejemplo, también en el chat, Antonio Cachavera. La vacunación en los centros educativos va a derivar en acoso, además de la vulneración de derechos fundamentales. Si se realizase en centros médicos, se evitaría ese problema. Yo creo que también puede ser en buena medida lo de vacunar en centros educativos un tema más de presión, ¿no? De presión a los padres. Sí, pero que sí, que es presión para vacunar a los niños, a los menores,
pero es que atenta contra su derecho a la intimidad, que es lo que has dicho tú al comenzar esta cuestión. Es decir, es que nadie tiene que saber si me he vacunado o no me he vacunado, que eso queda dentro de mi intimidad. Si yo me he querido vacunar porque considero que es lo adecuado para mi hijo, lo haré. Y si considero que por los motivos que sean, en consenso con el otro progenitor, que no lo vamos a vacunar, es que no se tienen por qué enterar ni sus compañeros, ni sus profesores, ni los padres, que se van a acabar entrando los padres al colegio. Entonces, claro, ¿qué es mejor? Pues es mucho más cómodo, lógicamente, para ellos llegar a un colegio y vacunar a todo el colegio en una mañana que tener que desplazar a todos los niños a centros de vacunación o a centros de salud. Entonces, en este caso ha habido comunidades en las que han primado, yo creo, la comodidad en llevar a cabo la vacunación masiva al derecho ese que tienen a la privacidad de los menores, que es que además no nos olvidemos que son menores, es que hay que protegerlos especialmente. ¿Y tú te atreverías, estamos hablando que todo el mundo nos entienda, en un ejercicio de abstracción, de antelación y de hipótesis, ¿no? ¿Tú te atreverías en esas comunidades en que se puede impugnar la vacunación en centros educativos? ¿Tú te atreverías? Yo sé que esto es una encerrona y yo siempre digo que no va a haber encerrona en los directos, ¿no? Pero bueno, yo creo que es bonito el debate y no está mal tampoco hacer ese ejercicio de abstracción. Hombre, a mí yo opino como a ti, como tú, para que veas que no es una encerrona a ti, sino que también me mojo yo. Yo creo que va por el camino, Manuel, de decir, mira, oiga, usted si quiere vacunar en centro educativo, vacune, pero de una alternativa que se pueda preservar el derecho a la intimidad, ¿no? Yo creo que por ahí puede ser los tiros y aunque claro, ya de eso te plantas en meses, ya la mitad estarán vacunados, claro, la justicia tardía no va a venir a solucionar ese daño a la intimidad de los menores también. Claro, es que el problema que nos encontramos es eso, es decir, no sé por dónde va tu pregunta, me imagino que va a ser, tú te atreverías a impugnarlo. No, ¿tú te atreverías a decir por dónde fallarían los tribunales superiores de justicia en caso de que les llegue, ¿no? Esta vacunación en centro educativo? ¿Tú qué dirías? ¿Lo echarían para atrás? ¿Obligarían a que se establecieran unas medidas alternativas a estos centros de vacunación en los colegios? ¿Cómo crees que reaccionaría la justicia? Yo no lo sé, no lo puedo saber. A ver, si aplicamos el sentido común, que como decía un profesor que tenía yo en la facultad hace ya muchos años, es el menos común de todos los sentidos, deberían establecerse otras alternativas. Es decir, en el momento que una administración decide que tengan que ser los centros educativos, por comodidad para la administración, oiga, deme usted otra alternativa. Si yo no quiero vacunar a mi hijo en el colegio, deme usted la alternativa de irme a un centro de salud o de irme a un centro de vacunación masivo y allí vacunaré a mi hijo si considero que allí es donde lo puedo hacer. Claro, en el momento que tan solo, es lo que he dicho antes, es que tan solo estableces un único lugar de vacunación, o voy o no voy. Y claro, la diferencia es esa, que en el centro educativo los profesores y los alumnos saben quién se ha vacunado o no se ha vacunado. Nadie puede saber si yo he ido a vacunarme o no he ido a vacunarme. A ver, sí, en los que me he encontrado. Yo cuando fui a vacunarme me encontré porque éramos todos del mismo año y el mismo mes, porque aquí en Castilla y León sí es así, vamos los del mismo año y el mismo mes. Entonces, claro, es que yo coincidí con gente del colegio en el centro de vacunación, entonces nos conocíamos. Pero por lo general, es decir, mi círculo de amistades o más próximo no coincidí con ellos. No sabían si yo fui a vacunarme o no fui a vacunarme. Entonces quedo dentro de mi esfera personal. Y es más, si no hubiera ido a vacunarme, no hubiera pasado nada, nadie se hubiera enterado, porque tanta gente que no te entera. Con los menores en determinadas comunidades le están cercenando ese derecho, que es el derecho a guardar mi privacidad sobre mis datos médicos, que a mí me parece muy grave, vulnerar esos datos médicos, porque además todos los tribunales siempre han dicho que son de especial protección, que no tienen por qué saber qué le pasa a una persona u a otra. Entonces yo, por sentido común, los tribunales, por sentido común, yo creo que fallarían a favor en este caso serían los demandantes, que serían los que impugnarían esta resolución de la administración que obliga a vacunar sobre los colegios. Ya no sé si obligando a la administración a habilitar otro centro de vacunación
o directamente a decir, a los colegios usted no puede hacerlo por un motivo de protección de datos y tiene que habilitar a usted otra forma. Eso ya lo desconozco, pero yo creo que sí que hay argumentos para recurrirlo y para que fuesen estimadas ese recurso. Pues muy interesante, veremos a ver dónde acaba todo, porque la verdad es que no tiene visos de que esto haya dicho sus últimas palabras, ¿no? Todo este asunto, ¿no? Veremos a ver y quizá haya que hacer un directo complementando al presente, ¿no? Pero bueno. Sí. A ver, el problema que nos hemos encontrado con el COVID es que todo, a ver, es algo nuevo, nunca nadie había sufrido esto, ninguna administración, ningún gobierno, ningún estado. Entonces, todo se ha ido improvisando poco a poco porque tampoco puede ser de otra manera. Es que ahora ha pasado esto, es algo que desconocemos esta enfermedad, los tratamientos que tiene, si tiene cura, si no tiene cura. Ha llegado la vacuna, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál es la mejor forma? Unas comunidades optaron por una manera, otras por otra, y con los menores pasa exactamente lo mismo. Unas han optado por una manera y otros por otra. Entonces, bueno, pues unos lo han hecho mejor en un momento determinado, otros lo han hecho mejor en otro momento determinado, y yo creo que si algo hemos aprendido o algo debemos aprender es que ninguna comunidad autónoma lo ha hecho todo bien y ninguna comunidad autónoma lo ha hecho todo mal. Entonces, bueno, pues cuando tú no sabes de algo y tienes a marchas forzadas que ir dando soluciones o respuestas a lo que te demandan, pues cada uno las da como considera oportuno. Unas comunidades lo han dado de una manera, ha habido otras de otra. Cada uno podemos considerar cuál es más acertado o no, y luego es lo que tú decías también al principio del directo, es que cada Tribunal Superior de Justicia ha dicho una cosa distinta. O sea, que el del País Vasco ha dicho una cosa, el de Cataluña otra, y el de Castilla y León es que ha dicho la contraria. Y ¿a qué nos atenemos? Es que ni siquiera los propios juristas sabemos a qué atenernos. Eso es una de las cosas que está abundando más, ¿no? En estos tiempos, la inseguridad jurídica, ¿no? Bueno. Sí, pero sobre todo para esto, para temas que desconocemos y que son nuevos y que además requieren algo que casa muy mal con la justicia en este país, que es la justicia rápida y soluciones jurídicas rápidas. Entonces, cuando tú le obligas a un tribunal a dar una respuesta jurídica rápida, pues a veces da la que da. Pues perfecto, a mí me ha parecido muy interesante todo lo que se ha dicho respecto de la vacunación de los niños. Ya cada cual sabrá cómo actuar, llegado el caso. Y bueno, yo, Manuel, había también una temática que tenía ganas de abordar contigo, ¿no? Que es el tema del emprendimiento en la abogacía, ¿no? Esa nueva abogacía que ya parece que se llena más la boca a las personas diciéndola, la nueva abogacía, la nueva abogacía, la nueva abogacía, ¿no? ¿De verdad estamos ante una nueva abogacía? Manuel, ¿tú cómo lo estás viviendo? Que ya digamos que estás asentado con tu despacho, con tu estructura bien asentada. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Hay de verdad una nueva abogacía? Yo creo que no. Yo creo que hay una nueva forma de hacer abogacía, una nueva forma de relacionarte con el cliente, una nueva forma de captar clientes y una nueva forma de gestionar despachos, pero no es nueva abogacía. Es decir, al final la abogacía es lo de siempre, y yo empecé hace ya más de 20 años, porque empecé de pasante en un despacho de abogados, estuve durante 3 años, cuando todavía estaba en tercero de carrera, mi carrera fue de 5 años, y era cuando la jurisprudencia la buscábamos en los tomos de Aranzadi y te matabas leyendo tomos de Aranzadi. Y ahora es tan sencillo como que te vas a la base de datos que tienes, mete las palabras que quieres y te saca 20 sentencias de lo que quieres buscar. Pero en el fondo la abogacía es la misma, es decir, es tener una serie de conocimientos y aplicarlos al caso y estudiar sobre el caso y empaparse del caso. Otra cosa es la aplicación de nuevas tecnologías a cómo trabajamos. Es decir, ahora es mucho más cómodo que tú en tu iPhone te llevas todo el despacho, como lo llevo yo y como lo llevan muchos compañeros, y en cualquier sitio y en cualquier momento miras el expediente del cliente que te puede haber preguntado cualquier cosa por WhatsApp o por Telegram. O sea, y es así. Y yo tengo tengo compañeros que dicen, no, es que yo no utilizo el WhatsApp con los clientes. Le digo, pues, oye, te estás perdiendo una manera de comunicarte con tu cliente estupenda y además que te facilita mucho la cosa, porque incluso muchas veces con 2 WhatsApp resuelves lo que antes resolvías en una llamada de teléfono de 15 minutos o te quitas una reunión de encima porque el cliente ya no viene al despacho y es que es así, en 2 WhatsApp se lo he resuelto.
Entonces, claro, es una nueva manera de hacer abogacía. La nueva abogacía, ¿qué es? Pues no sé, hacer TikToks o hacer Reels en Instagram. Pues, a ver... ¿Y tú qué opinas de eso también? ¿Tú qué opinas? De TikTok y de Reels. Yo, por ejemplo, TikTok lo utilizo, además lo utilizo, es la única red social que utilizo para fines exclusivamente jurídicos. Das una pequeña pildorita de 15, 30, 40 segundos y, oye, pues ves que la gente te puede llegar, te puede interactuar, hay unas que tienen más, tienen menos visitas. Entonces, me parece una buena forma de llegar al cliente y además de llegar a clientes que hace años estaban alejados de ti. Es decir, a mí la semana pasada me entró un cliente de Barcelona. O sea, ha entrado ya, firmado hoja de encargo, ya la tenemos. Y, oiga, pues, claro, no ha sido por TikTok, pero sí que ha sido por WhatsApp, grupos de WhatsApp, por un tema en el que yo me estoy especializando ahora. No porque yo quiera, sino porque me han venido muchos asuntos, que es, por ejemplo, cuando los servicios sociales están retirando tutelas a madres y padres por los motivos que sean. Pues bueno, pues por redes sociales, que en este caso ha sido WhatsApp, pues me han llegado cliente de Barcelona, el anterior me llegó otro de Albacete. Claro, yo a esos clientes hace 10 años era muy complicado que llegase, muy, muy complicado. O hace 15 años, cuando yo abrí mi despacho en el año 2006, pues hace 15 años era complicadísimo que te llegase un cliente de Barcelona, no sé qué fuese, por un amigo común, que oye, llama a este, y aún así la gente era muy reticente ¿por qué se va a venir este abogado desde Salamanca a Barcelona o desde Salamanca? Yo recuerdo que tuve un juicio de familia en Sevilla para 14, 15 años y el cliente era reticente de, oiga, es que porque voy a coger un abogado de Salamanca si tengo 20.000 en Sevilla, o sea, es que es así. Pero bueno, ahora, por ejemplo, tenemos todas las aplicaciones de vídeo, hablamos con ellos, el cliente te ve, tal y como tú y yo nos estamos viendo ahora por la pantalla, estás viendo al cliente y estás tan cómodamente, además tú desde tu despacho, el cliente desde su casa no se tiene que desplazar y eso facilita mucho. ¿Eso es nueva abogacía? Pues hombre, habrá gente más de tu generación que de la mía que diga que sí. Yo lo que no veo, pero ya es una forma de ver, y mira que yo he hecho cosas raras en mi vida, pero a mí, por ejemplo, compañeros que hay temas serios que los tratan bailando con musiquitas de moda en Reels de Instagram, a mí como cliente no me daría confianza, a mí. Luego, claro, luego tenemos, pues, el que tiene 1 millón de seguidores, como hay alguno en TikTok, un chico jovencito que tiene 1 millón de seguidores y, pues, hombre, pues se pone a hacer el tonto y le caen clientes. Pero yo, un abogado joven que esté empezando, ¿qué tal? A ver, no trataría las cosas como las hago yo en TikTok, que tú además me sigues, sabes cómo hago, yo las hago muy serio, muy tal, bueno, pues a mí me gusta explicarlo así, pero sí que no sea, pues no sé, yo no hablaría, a ver, no te voy a poner un ejemplo, pero bueno, no sé, no hablaría de un divorcio o de un juicio de guardia y custodia, pues no sé, poniendo una canción de reggaetón, es decir, de estas que están de moda. Porque a mí personalmente no me parece serio y yo creo que a muchos de los potenciales clientes no me parece serio. ¿Que llama la atención? Claro que llama la atención, por supuesto. Es decir, tú ves a un abogado o a una abogada bailando, haciendo el tonto y tal, pues te llama la atención, ¿eh? Y te parecen divertidos los vídeos y te parecen informativos. Pero, bueno, eso ya entra dentro del estilo de cada uno. Es decir, yo también, seguramente, porque no valgo para hacer el imbécil, con perdón, lo del imbécil. Es decir, más imbécil que yo haciendo en redes sociales no lo hay. Pero que no valgo a hacer el tonto y es lo que te digo, pues no sé. ¿Te han quitado a tu hija los servicios sociales? Pues mira, aquí el TikTok, yo creo que no es una manera seria de tratarlo. Pero bueno, ya cada cual lo suyo. Y yo creo que los abogados lo que tenemos que transmitir al cliente es confianza y seriedad. Aquí, no sé, aquí están apuntando, Manuel Nieves, estoy de acuerdo contigo con respecto a los WhatsApp, es más rápido que una conversación telefónica. Quizás haya leído yo el chat antes. Sí, pero también depende para qué. Te digo una cosa. El WhatsApp es una herramienta buenísima porque además, es más, hay clientes que tú le envías una resolución del juzgado por mail, no la leen, se la envías por WhatsApp y la leen al instante. Pero, claro, el problema nos encontramos por los WhatsApp cuando... Dos problemas veo yo, fundamentales.
primero, cuando tú no resuelves el problema de tu cliente con 3 mensajes, sino con 25, entonces ahí, oye, no le voy a mandar al cliente 25 WhatsApp, voy a coger el teléfono y se lo cuento que tardo menos. Y el segundo problema, que yo creo que eso nos está pasando a todos, es encontrarte un WhatsApp un sábado a las 2 de la mañana o un domingo a las 5 de la tarde, como me encontré yo ayer 3. O sea, de 3 clientes distintos los WhatsApp. Oiga, pues lo mismo un domingo a las 5 de la tarde no es el momento para que usted mande un WhatsApp si no es urgente, porque tengo una familia, tengo unos amigos, o sea, o tengo mis propias horas de descanso que necesito descansar con todo. Entonces son los dos problemas que yo encuentro a WhatsApp. Por lo demás, me parece una herramienta brutal, o sea, buenísima. A mí me quita mucho tiempo de conversaciones, de teléfono, de reuniones presenciales. Es más, es que WhatsApp, y además ahora lo bueno que tiene, que lo han implantado hace poquito, es WhatsApp para el ordenador, coño, que ya te puedes ver en el ordenador, que antes solo lo podías hacer por el móvil, pero ahora lo haces por el ordenador y el cliente te está viendo, te ve durante un minuto que dura la llamada y se queda tranquilo. Y al final es lo que te decía antes, o sea, la confianza abogado-cliente es fundamental y muchas veces para el cliente verte la cara durante 2 minutos en una conversación de WhatsApp o de FaceTime, o sea, les es más que suficiente que reunirse contigo media hora en el despacho y es una reunión que te quitas. Aquí a lo que apuntas tú también, de esos mensajes ahora intempestivos, ¿no? Apunta Nieves, que ella los tiene enseñados a los clientes, saben que el fin de semana no leo nada hasta el lunes por la mañana, ¿no? Eso ya es una labor pedagógica que cada uno tiene que hacer, ¿no? Sí, pero, a ver, yo que en no el hay fondo... por qué tampoco, ¿no? Claro, yo en el fondo los entiendo, es decir, a ver, el fin de semana es esos 2 días y medio en los cuales tu cliente ve a sus amigos, a sus hermanos, al cuñado, que le va a decir, oye, pues esto así, pues yo conozco tal, pues pregúntale a tu abogado. Y en ese momento llegan y dicen, pues le pregunto ahora. Y dicen, pues nada, domingo a las 5 de la tarde, en la sobremesa de la comida familiar, le pregunto a mi abogado cómo va lo mío. Además, es como que hay algunos que te lo dicen así directamente, ¿cómo va lo mío? Pero bueno, yo hago mucho lo de Nieves. De hecho, yo ayer no respondí a ningún... A ver, si veo que es una cosa muy urgente, que tal cual, pues lo respondes. Pero si no, por norma general, me WhatsApp un domingo a las 5 de la tarde, puede esperar a ser respondida el lunes a las 9 de la mañana. Y de hecho, yo lo que he hecho hoy, a las 9 de la mañana o a las 8:30, he llegado, me he puesto, he respondido a los WhatsApp de ayer y tan tranquilo si no pasa nada. Luego hay el que se enfada porque no... Bueno, de hecho, yo tengo una anécdota. A mí hace como 6, 8 años, cuando no había WhatsApp todavía, o sea, lo mismo alguno más, 10 años, a mí me llamó por teléfono una clienta un domingo a las 10 de la noche. Y yo se lo cogí. Se lo cogí porque no conocía el número, se lo cogí y tal. Y la señora me preguntó literalmente cómo va lo mío. Era un tema que teníamos en el TSJ de Castilla y León, que estaba para sentencia, y ya sabemos cómo es el TSJ, que todos los TSJ tardan un montón. ¿Cómo va lo mío? Y yo no le respondí, simplemente le dije, mire señora, para preguntarme eso, me llama usted mañana a las 9 de la mañana al despacho y yo le recontesto con todo lujo de detalles que usted quiera. La señora me colgó, no volví a saber de ella hasta que le puse una queja en el colegio. Literalmente, ¿eh? Me puso, lógicamente dije, yo no soy un abogado 24/7 y menos para responder una cosa que no es una urgencia. O sea, usted me llama, me han detenido, estoy en comisaría, venga usted para que asistirme, pues yo voy para allá. Pero, oiga, ¿cómo va usted lo mío? Que llevamos ya 3 meses en el TSJ, que está para resolución, pues lógicamente no es urgente. En lugar de llamarme el domingo a las 10 de la mañana, llámeme usted dentro de 12 horas al despacho y yo le contestaré con todo lujo de detalles, incluso le doy una cita. Pues me puso la queja, afortunadamente el colegio pues archivó la queja diciendo que lógicamente no tenemos que estar a plena disposición de nuestros clientes todo momento, porque no sería una locura para nosotros como letrados. Pero hasta ese punto, de ponerte una queja, así que cuidado con no responder. Sí, vamos a ver, yo he tenido aspectos desagradables, pero yo es que tengo ya un toreo mucho en el sentido figurativo de torear, ¿no? Y yo esas cosas ya... A mí también, yo creo que todos tenemos esas batallitas, que lo que nos ha pasado, de ahí que vea la hora que nos ha escrito... Y es que eso va en la persona, tío. Yo no llamo a nadie a esas horas ni aunque me esté muriendo casi, ¿sabes? Pero es bueno. Que yo, además es lo que te decía antes, es sentido común. Es decir, yo
Para mi vida normal y corriente y cotidiana es que no llamo a ningún profesional pasar las 7, las 8 de la tarde de un día de diario. No los llamo porque yo entiendo que tienen derecho a su descanso, que hay gente que a las 7 de la tarde corta porque lleva desde las 7 de la mañana trabajando y, oye, me voy a mi casa para estar con mi familia, para tumbarme en mi sofá o para fumarme un cigarro en mi cocina. Entonces, coño, a ver, lógicamente, si se me rompe una tubería de mi baño a las 8 de la noche, pues llamo a un fontanero de guardia. Pero si es una cosa que puedes esperar al día siguiente, claro, pues te llamo al día siguiente que tú tienes tu derecho a tu descanso, a tu ocio, a tu bienestar familiar, a la conciliación que se llama ahora. O sea, pues es así. Y eso no lo respetamos, o al menos mucha gente, yo trato de hacerlo. Hay veces que es cierto que no te das cuenta, llamas y dices, ostras, son las 8:30. Que fíjate, las 8:30, o sea, que es una hora que no te estoy diciendo a las 11. Pero decir, coño, si yo cierro a tal hora, que otros cierren a tal hora también. Es decir, me parece completamente equitativo. Bueno, pues me ha parecido muy interesante toda la conversación, Manuel. Yo, por mi parte, me alegro mucho de que hayas estado aquí. El tema de las redes sociales es complicado también porque cada persona lo enfoca de una forma distinta, cada persona es distinta y yo ahí... Yo es que soy muy liberal, ¿no? Para todo. Yo soy muy liberal para todo y lógicamente hay algunas cosas que bailando ni yo lo he hecho nunca y tampoco considero que esté fino. Pero como yo soy muy liberal para todo lo que en mi vida no... Sí, no, Miguel, pero que yo no lo critico. Es decir, Ya, yo ya. además soy como tú, que cada uno haga lo que le dé la gana y que llegue al público que quiera llegar de la manera que quiera. Yo no trataría ciertos temas con, no sé, pues muy a la ligera. Pero bueno, que cada uno tiene su estilo, cada uno y todos son perfectamente válidos y lo bueno que tenemos es que las redes sociales son tan grandes que todos entran. Entonces, tú te puedes encontrar una persona que va más directa, que es más seria, a otra persona que es más divertida, a otra persona que se busca un amigo para hacer un gag y así llegar. Y todo, y además, tú sigues a tantos compañeros como sigo yo en redes sociales y ves que cada uno es diferente, cada uno tiene su estilo y es más, es que cada uno incluso en muchos momentos te puede aportar ideas y te puede decir, ostras, pues mira, ¿por qué no hago yo una cosa parecida a esto? Que luego nunca te va a quedar igual porque cada uno sabemos hacer lo que sabemos hacer y el que sabe hacer, transmitir una cosa de una determinada manera lo hace y el que no, o sea, no podemos imitar. Pero que todos tenemos cabida. Luego ya está, es lo que te digo, cada uno. Yo creo que quiero llegar a un público distinto al que algún compañero o compañera quiere llegar y es así. También es cierto que yo voy a hacer en 4 días 44 años y los compañeros que están empezando también es una manera de destacar que, hombre, con 25, 26, 27 años tienes que decir, oye, yo voy a destacar, me voy a posicionar y tengo que llamar la atención. Yo también lo hice en mi día, de otra manera, pero lo hice en mi día y cada uno tenemos que decir, a ver cómo meto yo la cabeza, sobre todo los que no venimos, por lo menos yo no vengo, de familia de abogados, porque, a ver, los que vienen de familia de abogados pues lo tienen más sencillo, pero los que hemos empezado de cero, de abajo y tal, pues de alguna manera tenemos que decir, oye, que estoy aquí y que soy tan válido como cualquier otro. Y es una manera de llamar la atención. Luego ya son estilos, sin más. Pues me quedo con esas palabras, ¿no? Cada uno tiene su forma de ejercerlo y de expresarnos y demás. Y también agradezco las palabras de Nieves, que comenta que ha sido muy interesante y que gracias por compartir los puntos de vista. Compañero, Manuel, antes de cerrar el directo siempre me gusta darle unas palabras al invitado que viene para que diga lo que quiera, tanto sobre lo de la vacunación de los niños, como hemos comentado, como algún consejo que tú quieras decirle a los compañeros que empiezan sobre lo que tú harías, lo que tú no harías, lo que tú cambiarías de lo que has hecho, ¿no? Y lo que has aprendido. En fin, totalmente libre, la última parte de la intervención y agradezco también a Nieves las opiniones finales que nos estén dando, que las estoy leyendo. Y bueno, Manuel, somos todos oídos. Pues nada, a ver, respecto a la vacunación,
Como ya he dicho, consecuencia jurídica no hay ninguna. En principio, a día de hoy no hay nada. Quien quiera vacunar a sus hijos que lo haga. El que no, no. Desde el punto de vista jurídico y legal. Desde el punto de vista de la salud de los niños, yo al mío, lo digo, yo tengo uno de 8, lo voy a vacunar. Luego ya cada uno que haga lo que quiera. Como hemos dicho antes, somos libres de hacer lo que queramos para todo. Y a los compañeros yo solo le voy a dar 2 consejos desde mi experiencia. El primero de todo es formarse. O sea, el primero es nuestra profesión es una formación continua. Y estudiar las leyes de nuevo y estudiar la jurisprudencia y formarse constantemente. Eso es lo fundamental. O sea, tú puedes ser un TikToker de la leche con 1 millón de seguidores y con muchas visualizaciones, pero como no estés formado, vas a engañar a unos cuantos durante un tiempo. Luego ya hasta ahí. Es decir, los clientes cuando van al despacho quieren un resultado, o al menos que tú pongas tus medios, que es nuestro trabajo, poner todos los medios que tengamos a su servicio para conseguir ese resultado. Y los mejores medios que tenemos es formarnos, y ahora lo tenemos facilísimo con las nuevas tecnologías. Ahora tenemos la monografía que queramos, de quien queramos, a 2 clics de internet. Entonces, formarnos. Y lo segundo, que cada uno llegue al cliente que quiera llegar de la manera que quiera llegar. Siempre que se respeten las normas deontológicas, que siempre están tocando los colegios de abogados las narices con las normas deontológicas, en cuanto a publicidad me refiero, no a otra cosa, pero en cuanto a publicidad. Pero bueno, siempre que mientras se respeten las normas deontológicas, que si tú quieres llegar a un público haciéndole píldoras, que llegues, que si quieres con publicidad pagada, que llegues, que si quieres hacerlo bailando y cantando y tal, pues que llegues. La cuestión es hacer tu hueco, demostrar lo que vales y sobre todo lo que tienen para adelante, que nuestra profesión es muy dura, tenemos mucha competencia y, como dicen por ahí, en carrete, ¿no? Pues para adelante, rock and roll. Pues nos quedamos con esas últimas palabras, Manuel, agradeciéndote nuevamente que hayas pasado por el canal. Y bueno, para próximas también, ya sabes que esta Twitch es tu casa. ¿Vale? Pues muchísimas gracias, la verdad que ha sido un placer. Cuando me lo propusiste ya te dije que hablábamos del tema que tú quisieras, cuando tú quisieras. Y nada, cuando tú quieras volvemos y charlamos de cualquier cosilla que nos venga bien. Un placer, y además sigue así, que te he descubierto hace poco, que lo sabes, que te sigo en redes y que me encanta escucharte todos los jueves y domingos, aunque hoy sea lunes. Por motivos futbolísticos, digamos que en lugar de hacerlo ayer domingo, lo hemos hecho el lunes. Pero bueno, que un placer, Miguel, y nada, que le dé el fuerte también aquí a Twitch. Pues muchas gracias por esas palabras y seguiremos dándole caña al asunto. Bueno, familia, hasta luego. Un abrazo a todos.